preguntando si ya nos iban a dar la señal. Yo estoy así. Y nada. De repente nada más me pescaron, casi me pescan medio sentándome en el sillón para ver, no me parece. para verla. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. Qué mal tu celular. Sí, ¿No quiere? Quiero compartirlo y no me parece. ¿Ya ves? No, yo ya estoy aquí. No. Ahorita entra. Lo que pasa es que a veces están como las señales un poco atrás, mira. De hecho va entrando el mío. Así que dale oportunidad a tu celular. Sí, pobrecito. No le pegues. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo Antes estás? que nada. Antes de que me regañen. No. Ay, no sabía. Hoy ves, te dije. Apenas. Hasta bien fuerte. Deja comparto. Ándale pues. ¿Cómo estamos? Tú saludar al público. ¿Cómo estamos? Ya empezando aquí esta noche irreal. Vamos hoy a ver un tema un poco... Le pusimos que no le escribió a la señorita productora. Ah, está ves, traicionando. y la siguiente productora, por ya ves. Creo que- Y sí le dije. Ah. O sea, ya estás haciendo la quedada. Ya aquí. estoy peleando con ella. Ok, desde que llegamos estás Es que luego, peleando. no, es que luego en la junta dicen, es que no tienen nombre los programas. Y eso es de real, que no le No ponen ponen nombre a nombre. sus programas y nosotros así, Y ahí estás hablando de esta cita. Sí, ya la veo. De hecho, ahorita la mandamos el saludito. Nada más que déjame empezar a actualizar esto. ¿Cómo está, Cita? Buenas noches. Presente. Sí, ya, siempre presente, Cita. Por Sí. cierto, Cita, qué Gracias, rico, gracias. Muy, muy rico. por No me cierto. dejaron nada cita. Ay, yo me las comí. Antes de que salga. Antes de que salga a la puerta. Sí, o sea, gracias. no estabas de afuera ya. Los huesitos, ¿Dónde está lo mío? Los huesitos están No en el dejó plato. para ti. Ah, es cierto. Ah, Pero era bueno, para ti. está bien. Ah, Sirve sí. que estoy a dieta. Bueno, está bien. Hoy vamos a hablar de misterios sin resolver. ¿Cómo ves? Misterios sin resolver. Sí, están un poco extraños estos casos, notas que tenemos el día de Hay hoy. historias, o sea, hay muchas historias de gente que se desaparece. Mira, que me combina. Mi vasito. Y si mañana te pones una ¿Y bola eso azul, qué? Eso es un Es misterio. que le iba a tomar té y bien con gachos. Eso es un misterio sin Estoy resolver. agarrando mi blusa. No, la idea es que aunque tú eres una persona de ciencia y crees mucho en eso y te basas mucho en eso, como hay cosas que todavía son inexplicables en la Sí, vida, ¿verdad? así es. Que todavía la ciencia no va a poder acordar en su momento. A lo mejor dentro de unos 100 años que nos implanten un chip ya va a ser bien difícil que nos Ujú, perdamos, ¿verdad? ujú. O que ya no sepamos de nosotros, pero Pero hasta ahorita, entonces así es, todavía está en tela de juicio. Hay una que otra historia interesante del día de hoy que me pareció bastante... Hay otras historias Bueno. que tienen un velo de misterio, o Sí. también de la misma ciencia que no tiene explicación, cosas que Ándale. suceden. Simplemente quiero hacer un comentario. Ahora resulta que hay algo que, ya es como en la física teórica, ¿verdad? Que todo inventan y nada prueban. Ándale, como esa, sí, ya está el... Ahora traen dos cosas, Ajá. materia oscura y energía Ándale. oscura. Y no se puede como- medir y no se detecta. Y no se detectan, y no las vemos, y... ¿Qué sabe? Digo, no me burlo de los científicos. ¿verdad? No, en absoluto, pero... Pues también, yo Como también puedo di- inventar algo, ¿verdad? ok. Porque no se me ocurrió eso. Mira, dice Cita que entonces te quedaste como el chinito nada más viendo. Sí, y oliendo. Ay, Ole, qué mentiroso. Ah, pues Va a olía creer tamales. que es cierto. Olía tamales. No es cierto, no le hagas caso. No me comí ninguno cita. Por favor. Y me quedé con hambre. O sea, Todavía. ay, tú ¿Sabes, no, ¿sabes qué supe? Ya, cita, ¿sabes qué supe los tamales? Que estaban ricos. Es todo lo que No, supe. sí, está. Ay, qué mal, sí lo probaste. Saludos, Rafa. Qué bueno que ya estás aquí porque Ah, Rafa, ya teníamos rato de no verte, Rafa, que onda, nos tenés abandonados. Sí, yo creo que ya no nos quiere. ¿Qué onda, Rafa, contigo? O sea, Bueno, entonces vamos a hablar de misterios no resueltos. órale, pues vamos a ver. En 1970 y algo, 77, empezó un programa que se llamaba SETI. Sí. SETI es un programa de búsqueda de señales alienígenas Ujú. o extraterrestres, mejor Así es, dicho, extraterrestre. pero con ondas de radio, Ujú. no con cámaras o con... Ah, mira, ya, se me olvidó decirle que pusiera la una. Ah, pero mira, la productora está bien lista. No, Sí. no, es el señor Walter. Ay, disculpa. Oye, llegué y estaba la señorita productora. ¿Por qué me lo cambian de repente? Pues que cambio de turno.
Perdón, cambio de turno. Y está risa y risa. Entró el turno nocturno. Disculpe usted, señor productor. No, pues ya, el señor productor hace así, mira. Sí, No, es el que paga y tú estás ahí. Disculpe usted. Entonces, señor. allí ellos hacen han estado buscando desde los 70s señales de radiofónicas extraterrestres. Tienen identificados señales hasta de planetas, de otras estrellas, de explosiones, ya. Tienen identificado bien todo ese todo. Como decir, ya esta señal ya me la sé. Sí, que si pasa un asteroide, este asteroide me da esta señal. Bueno, no sé, no sé exactamente. Sí. Pero sí, una supernova. Algo sí, importante. Inclusive se descubrió que a pesar de que no hay aire en el espacio, sí hay un sonido que se produce. Y ya han podido reproducir el sonido del espacio. ¿Nunca te lo he traído? Fíjate nada más, no, para tono celular. No. La cosa es, ¿cómo puede producirse un sonido si no hay aire? Si no hay aire, pues ya ves. ¡Tarán! La energía oscura. Okay. Sí, algo así debe. No lo identificas, energía oscura. No, ahí está. Ya. Es por eso. Mira, materia oscura, energía oscura y Diosito es lo mismo. ¿Qué te pasó? Ay, pues no sé. Hasta ahorita estoy viendo yo. Perdón, pero es que me distraje. Que me dijiste, Pórtate bien, No vas a decir esto. Voy a decir los tamales, ya me quemaste. Quédate calladito, Qué mal. Entonces, hay una señal que se llama wow. Ajá. Se llama wow porque fue una expresión de lo que hizo la persona que lo descubrió. Sí, el 15 de agosto de 1977. Todos esos numeritos que estamos viendo ahí son una medición de las señales del... De hecho, ni siquiera hubo una grabación. Eran, fue encontrado por las frecuencias de señal que se escribían en un papel. Fíjate. Como tal. Porque ni siquiera alcanzó a grabarla, o sea, como era una señal de radiofónica, debería haberse escuchado. Pero creo que no estaba en su momento, o no se alcanzó a grabar, pero fue impresa en papel, por eso vemos una hoja de papel. Sin embargo, el señor Eichmann, el científico que escuchó la señal, él lo marcó y le puso wow, porque sabía que eso era extraterrestre. Para él era como nuevo, nunca habían detectado esa señal. Intentaron descubrir de qué se trataba. Claro, o sea, hay un protocolo que se sigue para poder decir, ok, que se repita, que otros radiofaros revisa bien con los patrones que ya tenemos, no vaya a ser. Exactamente. Y durante mucho tiempo se creyó que fue una señal extraterrestre que intentó comunicarse, etcétera. Hasta que el mismo señor Eichmann para ahí del 2000 dijo no. O sea, ¿ya cuántos años después? Casi 40 años 40 años. Dijo señor Eichmann, no. Espérenme. Es que este es el único misterio de los que va a decir que se llama misterios sin resolver. Ajá, sí. Pero me puse a leer. Si me hubiera quedado con lo primero, ya ahí se acabó la historia. Sin embargo, me puse a revisar las notas periodísticas científicas, no las que ponen en YouTube. No. Y resulta que otro señor en el 2016 lo desmintió. Dijo, bueno, primero él dijo en el 2004 o 2005, ya sé qué fue. Resulta que una señal de radio de la Tierra salió al espacio, chocó con material... Como que no lo quiso dejar así abierto. Sí, dijo no. Vamos a darle una explicación. Y dijo la explicación. Bueno, es que no había... Antes de eso no había una explicación. Sin embargo, dijo, había material de desecho de vuelos espaciales. Y la señal golpeó ahí y rebotó y cayó. Entonces es una señal, no fue una señal extraterrestre. Y dijeron, pues sí. Puede ser, pues ya 40 años, no volvió a repetirse, tal vez sí. Y se quedó como que sí. Eso ocurrió hasta el 2016, que llegó otro científico, ya no tengo ni siquiera este escrito, porque eso no lo leí. Y dijo, no, sí es una señal extraterrestre. Pero no del índole no desconocido. Y se puso a revisar y descubrió que había un asteroide que pasaba en esa zona. Hay dos tipos de asteroides que pasan en esa zona que hacen dijo, pasó por cerca de la Tierra, en esa zona estaba el radiofaro. Y no solamente esa señal que encontraste fue cuando pasó el asteroide. Y es una señal que emite el asteroide cuando pasa. Dije, pero ¿cómo compruebas eso? O sea, pues sí, imagínate, para que vuelva a pasar. Lo que hicieron fue, el señor hizo una inversión,
buscó y se sentó y dijo que hizo un radiofaro más potente que siguiera el asteroide. Obviamente no iba a pasar por el mismo, sino él lo buscó en el cielo, lo encontró y empezó a seguirlo con el radiofaro un buen tiempo y resulta que la señal que emitía era idéntica a la señal WOW. A la que estaba encerrada acá. Entonces, eso es lo que está ahorita en la historia. Hasta ahorita. Quién sabe más adelante. Porque estás de acuerdo que pasaron más de 40 años para que dijeran, no, sabes que no, siempre no era esto, era esto otro. Ahora, quién sabe. Ahora, este científico está... Si alguien se acuerda y lo vuelve a estudiar. De hecho, se cree más que es esa historia. Que sí es una señal extraterrestre, pero no de alienígenas, ¿verdad? Así es. ¿Qué dice Cita? Dice, Hugo, te digo que la dramatización te queda. ¿Verdad? No, yo no, siempre lo he dicho. No, porque tengo un programa, si no, hasta lágrimas me salen. Me esfuerzo un poco y necesito que pellizcarme y ponerme ropa por así me salen las lágrimas así, como actriz. Como actor. Actriz. Perdón. Los actores no lloran, son hombres. ¿Eso qué? Ay, qué bárbaro. Bueno, la siguiente historia. La siguiente, vamos a ver la otra. ¿A qué se refiere? Esa me impactó mucho. Ese sí es un misterio. Ese sí es un misterio. ¿Qué te acuerdas de esa historia? De esa historia son los zapatos con pies. Adentro. Pero zapatos con pies adentro. Se descubre que las islas que están alrededor de Terranova, que es en Canadá. En Canadá. No solo en Terranova, sino en esas empezaron a la gente a caminar en las playas. Y encontraba estos objetos. Sobre todo zapatos tenis. Sí. Con un pie adentro. ¿Y cómo un pie adentro? ¿Y el resto del cuerpo? Sí. Y por eso se llama la playa de los pies cortados. Y fue un enigma. No fue algo que de repente se encontraron todas. No. O sea, fue en diferentes playas de los diferentes años, claro. Pero era seguido. O sea, ¿por qué no más allí? Y era común que empezaran a encontrarse, la mayoría eran hombres. Qué miedo. Obviamente les hacían pruebas de ADN para identificarlos. Sí. Creo que encontraron como 24, creo. Hasta lo que va, porque pueden salir saliendo. Y se identificaron 8. Fíjate. 8 personas. Y había un pie que tenía un par. O sea, se encontraron el izquierdo y el derecho. Exactamente. De todos. Ándale, o sea, a lo mejor no llegaron juntos, etcétera. La explicación científica que decía uno de las personas es que cuando el cuerpo se estaba descomponiendo en el por accidente. O por lo que sea. Eso está parte de las conclusiones de este chisme. Okay. Pero cuando el cuerpo se empieza a descomponer de alguna manera, como el pie está protegido, no puede ser comido por las especies nativas del mar. Así es. Por eso el pie sobrevive dentro del zapato. Exactamente. ¿Y por qué flota? ¿Por el peso, tal vez? Y no, flota porque supuestamente, obviamente el peso del cuerpo hace que se hunda. Sí. Pero resulta que el calzado muchas veces acumula burbujas de aire. Y por eso sube. Flota. Y luego ya la corriente y el viento se lo lleva a la orilla. Pero puede pasar años. Claro, no, esto no es de que, pasó alguna situación ayer y ya llegó el piecito, ¿verdad? Este es el fulanito que se nos perdió ayer. No, pues no es así. No, fue tiempo, no sé cuánto tiempo sucede en que de pronto llegaba esta situación, pero es tétrico, hasta cierto punto es tétrico. Porque, o sea, dije, bueno, un pie está bien, o sea, ándale. Pues, bueno, otro pie. Pero te acostumbras a otro pie. Okay. Luego otro. Y así. Y otro, o sea. ¿Qué pasó? O sea, no, imagínate todas las historias urbanas que se han de haber formado alrededor de esta situación, ¿no? Hasta lo que no. Ándale. Extraterrestres en la zona. Algo. ¿Se están llevando todos los pies o qué? Lo que mencionan, ahora sí, en las conclusiones, lo que mencionan los científicos es que creen que son gente que iba en una lancha, en un yate, que había quedado en el mar. Por algún motivo. O se suicidaron. O quizá. O sea, que fueron al mar para suicidarse. Etcétera. Y a propósito que en el mar y las especies nativas devoraron el cuerpo. Sí, pues el cuerpo. Pero pues no comen tenis los peces y por eso dejaron el zapato con la persona. No, nomás con el piecito. La imagen que tenemos nomás era una, pero hay otras donde está hasta el muy fuerte. Hasta el fémur y la tibia, todavía pedazos ahí pegados.
Pero dije, no quise ser tan crudo con las imágenes. Un saludo a Yareli, nos está viendo. Ay, gracias. Te extrañamos, Yareli, la semana pasada no nos viste. Sí es cierto, ¿verdad? Que ella avise a todos ahí para que se conecten. Sí. ¿Verdad? Sí, que avise, por favor. Sobre todo dile a Bonita Yeye. Sí, ¿dónde anda? Sí. Ahora ya se le olvidó, yo creo. Sí, ¿verdad? Yo creo, de repente se les va. Entonces, ese es un misterio porque, ¿por qué en esa zona? ¿Por qué no en Acapulco? ¿Por qué no? ¿Sí? Pues igual no sabemos. Bueno, la respuesta es también sencilla. Esas aguas son muy frías. Los cuerpos se descomponen per se a pesar de que no se lo coman los animales marinos. La sal, el calor, las corrientes hacen que también igual se van descomponiendo por las componentes del agua, del mar. Exactamente. Y acá como son aguas frías, tienden a durar más. Y los caen en la arena y también son zonas frías. O sea, Terranova es una zona muy fría. Sí, esa zona. Entonces por eso se ha conservado. Sí, creen que pero todos son teorías. Lo extraño es que solo en esa zona, y por qué tan seguido, durante, no sé, un periodo de 4 o 5 años, se dan semejante cantidad de pies. Sí. No sé si siguen saliendo, no averigüé, la verdad, es que hay que leer mucho en eso. Hay que leer mucho acerca del tema. Y aparte luego se va descomponiendo, ¿no? Porque luego la gente ya lo agarra como algo muy, digamos, natural, por así decir, porque ya no sucede una vez ni dos, sino varias veces, y hasta le ponen y le quitan cosas, y luego ya se ponen a hacer sus propias teorías sí. Y aparte hasta ellos mismos van, ¿cómo decirte? O sea, no sé, a lo mejor van poniéndole, o no sé, hasta ellos mismos van poniendo un zapato con otro tipo de cosas y ya. O sea, se va distorsionando. No, de hecho sí menciona ahí que hubo gente que empezó a hacer burla, hazaña y a crear cosas falsas. Para, de alguna manera, igual despiertas polémica con eso, despiertas algo de incertidumbre, alimentas las teorías que la gente tenía ándale, las teorías conspirativas. Y pues bueno, empezaron a poner incluso zapatitos. Ya ves que casi eso no se da, las teorías conspirativas. Así es, pues ya ves. Entonces, pues empezaban a poner, no sé, a lo mejor material de otro tipo, en un pie, pero ya no humano, cosas así. Claro. Pero bueno, hasta la fecha no se sabe. Bueno, la única teoría confiable es esa, ¿no? De que a lo mejor gente que había fallecido por alguna situación en el mar, pues se conservaba cierta parte. Por fortuna que bueno que de alguna manera se han logrado identificar algunas de esas partes que llegaron, porque imagínate si no, afortunadamente que cuentan con bancos de ADN o no sé, para poder saber a quién pertenecía. Pero bueno, afortunadamente en ese aspecto. Aquí tal vez pues eso es lo que nos falta, ¿verdad? Claro. La siguiente historia misteriosa está muy padre. A ti te hubiera gustado estar en esa época ahí. A ver, ¿cuál es? La epidemia del baile. Oye, sí, de hecho cuando lo estaba leyendo dije, eso estaría padre, pero no con ese fin. No con el fin que tuvieron las personas, porque tampoco está muy padre. La epidemia del baile ocurrió en el año 1518. Así es. En una zona que ya no existe como país, era el Sacrosanto Imperio en esa época. Ahorita pertenece al norte de Francia, el lugar donde empezó a ocurrir esto. Esto ocurrió en el año 1518 y fue conocido como Frau Trofea, la primera chica que empezó con el problema en Estrasburgo. Parecía poseída y empezaba a tener movimientos. Sin embargo su cara era de sufrimiento. Sin embargo no podía parar de bailar. Entonces un vecino se unió al baile, luego otro, y luego ya eran más de 30 personas para la noche las que estaban bailando. ¿Bien felices? No, pero decía ella que tenía la cara de sufrimiento. Sí. Dice que a cabo de un mes ya eran 400 personas. Imagínate, bailando. qué locura. Que había un promedio de 15 muertos, lo leí más adelante, diarios, que morían de cansancio, agotamiento, infarto, etcétera, lo que te da por el agotamiento físico. Sí, imagínate. O sea, no podían dejar de bailar. No. Solo era una situación que se presentaba y no sabían por qué pasaba, pero pues claro, imagínate, el cuerpo se agota y es todo un shock lo que sucede. Luego entonces el padre
ya que todo se lo atribuye a cosas del demonio. Así es. ¿Cómo ahorita todavía? Todavía. Está hablando que antes, algo así todavía, no, todavía. Que no entiendes, lo atribuyes a cosas del demonio. Es. Organizó un baile. Aprovechando la situación. O dijo, no, dijo, bueno, aquí hago mi kermés, ¿no? Ay, bueno. No, es cierto. Dijo, no, a lo mejor están expiando sus pecados. Sí, de alguna manera. Entonces hasta les llevó a un lugar, en un monte, a un área cercana, fuera del pueblo, y les puso música y todo para que fueran de periodo con ritmo, ¿va? No, bueno, el contorneo, ¿va? Pero sí era una situación bastante extraña porque no pudieron dar una explicación de por qué sucedía eso y aparte nada que ver con la diversión, por el contrario, estaban sufriendo porque no podían dejar de hacerlo. En un canal de la televisión, no recuerdo cuál es, Universal, yo veía una serie en la cual sucedió algo similar, pero no con el baile, sino con el canto. Haz de cuenta que eran unas niñas en un colegio y le mandaron llamar, como justo dices, que lo que no atribuyes a algo que conoces, o sea, piensas que es algo maligno o así. Le mandaron llamar a alguien que hacía como una especie de exorcismos, porque las niñas del colegio, un grupito, empezaban a cantar una canción y no podían parar de cantar esa canción. Entonces, les preguntabas cualquier cosa y empezaban a cantar esa canción y todas entonaban. Y luego, hasta que ya entre el grupo de gente que las fue a revisar, aparte del que hacía los exorcismos, estaba una psicóloga. Y ya al final de cuentas la psicóloga determinó lo que estaba sucediendo. Ella le dio nombre y les dijo qué era lo que estaba sucediendo exactamente en ese momento. Y así, a lo mejor acá también algo sucedía, pero pues estamos hablando desde qué época. ¿Estás de acuerdo que no existían tantos estudios como ahora y no sabíamos? Claro. Ahí les pasó algo parecido. No, de hecho, sí hay se iban contagiando. Se iban contagiando, sí. De hecho, hay una teoría. Obviamente, en el 1518 pues no existía la ciencia como tal, ¿verdad? Así es. Entonces, ellos creen que ellos consumían dentro de su dieta el centeno, que hay el pan de centeno, el cereal, como cereal, ¿verdad? Y hay un hongo que se llama cornezuelo del centeno. Ese crece cuando el centeno se humedece. Con las lluvias. Sí. Entonces, a lo mejor era una cuestión de esas. Entonces, el centeno produce una toxina muy parecida al ácido lisérgico, al LSD. Ajá. Entonces, se cree que todos estaban contagiados. Bueno, no contagiados. No. Era una intoxicación alimentaria. Sí, sería la palabra correcta. Ándale. Causada por el cornezuelo del centeno. Probablemente por el hongo. Por el hongo, pan. Y se creía que, o sea, se cree que eso empezó el baile. Obviamente dice que así como empezó, se acabó. Sí. O sea, realmente duró un mes y medio. O sea, como que el tiempo en que duró como lo que producía el efecto de eso y se acabó y se terminó sí, decían, algunos estaban más contagiados que otros. O sea, los que fallecían es que bailaban hasta morir. Los que no decían que los agarraban y los quedaban quietos y dejaban de bailar. Nomás los soltaban y volvían a empezar otra vez su baile. A moverse. Decía Cita que tiene feo bailar sin ganas. Sí, no lo dudo. Por eso me dio mucha risa cuando lo vi. Dije, qué padre, a mí me gusta. No, pero ya empiezas a leer el contenido y las situaciones que pasan al final y dices, no, mejor no. ¿A quién más está viendo? Mejor no. Dami Alemán, hace mucho que no lo veía, te vi hace poquito en una publicación, Dami. Qué bueno que andes por ahí. Saludos. Como siempre, es un hombre bien talentoso ese hombre. Qué bueno. Mucho. Ojalá que todo vaya bien, que hace rato que no lo vemos. Hay una historia que se llama La Isla del Tesoro. Sí. Esa isla ahorita es famosa. De hecho, todavía hay una serie que se llama El Tesoro Enterrado, algo así. La pasan en Discovery Channel. Y es la isla esta, la que están buscando. La isla de Roble es una isla que está déjame te digo, no me acuerdo, está en el condado de London, en Nueva Escocia, en Canadá. En Canadá, sí. Esa isla existe desde la época está datada de la época de 1600 y tiene una historia de que ahí se enterró un tesoro. Hay diferentes
teoría de quién enterró el tesoro. Sin embargo, la primera vez que se mencionó fue el capitán Barba Negra, que era Kid, se apellidaba Kid, el pirata, y dijo que él tenía enterrado un tesoro. No dijo dónde, pero porque él era la zona donde se escondía y navegaba y era furtivo. Entonces se cree que es esa isla, la isla del Roble se llama, o Oak. No sé cómo se pronuncia en inglés, o si es nativo. Hay que ir a ver. ¿Dónde está? ¿Ya lo encontraron? La isla del Roble, búscalo en el Google Maps. No me encontró. Entonces en 1701 lo mencionó, lo ahorcaron, y nunca, él dijo que ni el mismísimo Satanás podía encontrarlo. Sin embargo, para el de 1725 fue pasaron 25 años, fue unas personas, excavaron ahí, encontraron una piedra con algunos escritos extraños, y en lugar de ponerse a averiguar qué significan los escritos, que tal vez era algún tipo de pistas de cómo era, se empezaron a excavar. ¿Qué es lo que hacen? Empezaron a encontrar ciertas trampas que ya tenían, no sé, 30, 40 años tiempo? de antiguo. Obviamente con la tecnología de esa época pues no eran, y aparte ellos no eran mineros, digamos así, no era mucha excavadores, para poder lo hacían así grotescamente y se les inundó. Entonces pasan casi 100 años y hasta en 1800 viene otra persona, él compra la isla, a diferencia de los demás, yo soy el dueño. Ahora sí yo puedo hacer lo que yo quiero. Sí, y él con más tecnología empieza a drenar el agua que se ve inundando en el pozo que habían empezado a esclavar. No pude, la cosa que habían sacado 100 años antes pues se perdió en el camino, no sabían qué era lo que habían, no pudieron leer, si había instrucciones, pues traducirlas de alguna manera, y empezaron a cavar. Y obviamente sacaban agua, pero a veces había más agua que, empezaba a volverse a llenar por más que fueran eficientes en el trabajo. Sin embargo, iban avanzando y se iban topando cada 3 metros con alguna señal de que había humanos en ese pozo. Habían pasado, dije, bueno, ¿estás haciendo un pozo nuevo o si está ahí? Pero ellos excavaban y encontraban, no sé, madera o como una tapa de madera o vasijas o herramientas. Algo que dijeron, aquí hubo gente trabajando. Cada 3 metros encontraban algo. Y así llegaban, se volvió a inundar todo y ya lo abandonaban. Qué triste. Luego al final, en los 1900 a principios, otra vez se vuelve a comprar la isla y se vuelve a empezar una excavación. Otra vez avanzan más, ya hay más maquinaria, hay más, más tecnología, evidentemente. Y empiezan a profundizar más y empiezan a encontrar más cosas del año de 1600 y algo, ni siquiera del 1700 cuando lo dijo Barba Negra. El Barba Negra, sino que trataba de más tiempo atrás. Así es, entonces eso hizo que durara un poco más el asunto. Entonces lo abandonaron y fue de rencilla, disputas entre ellos y fue mucho gastadero para nada, dijeron, mejor ya no. Hasta que se volvió a comprar la isla en este siglo. Fue comparada a la mitad de la isla donde está el tesoro. Todo esa. Así es. Y la compró una empresa que es minera. Todo lo que son 2 hermanos. Los que salen en la tele, en el Discovery Channel, son esos ahorita, es la historia de ellos ahorita. Fíjate. Ellos ¿en qué va? No sé. Era lo que te iba a preguntar, ¿y en qué van ellos? Porque, ya son bastantes años. A ellos han encontrado cosas, los han pasado en la tele, restos de pero pues reliquias. lo mismo a través de los años que han dejado también los demás, pero quién sabe. No, ellos lo mandan a datar, tienen dinero. Claro. Inclusive empezaron a hacer un programa de turismo para poder financiar sus excavaciones. Entonces permiten que vaya a cierto tiempo a la gente a ver las excavaciones y ya con eso ya especular sobre sobre el tesoro. ¿Qué se cree que está enterrado ahí? Pues obviamente Barba Negra mencionó que él tenía cuando lo buscaron, nunca dijo que en esa isla, nomás te mencionó que él tenía 2 millones en oro, en lingotes de oro, de libras, 2 millones en esa época. Y sería cierto. En esa época, pues estaba muriendo, dijo, a ver si así se salvaba tal vez. Quizá. A ver si, ándale, bueno, te suelto y dame
Un cachito. También se cree que fue un tesoro de un navío naval que andaba por ahí, de un buque naval que andaba por ahí, británico, de la época de la Revolución Estadounidense. Ajá. En la época cuando se empezaban a pelear el norte con el sur, y que ahí escondían el tesoro. Y también se menciona que fue ahí guardado el tesoro de María Antonieta. O sea, puras especulaciones, no sabemos ni qué hay. O sea, están escarbando algo que ni siquiera ni siquiera sabes qué vas a encontrar. Así es. Y también hay una teoría más exótica. Ahí dice que fue guardado y escondido un libro del señor Penleigh. Supuestamente él fue el verdadero escritor de Shakespeare. Shakespeare le robó sus obras. Okay. Es como cuando dicen... O sea, va de extremo a extremo lo que pudieran haber encontrado. Bueno, es que mientras no encuentren algo, pues como siempre, ¿no? Se crean teorías, de Antonieta se cree que también tiene una razón. O sea, no crees que nomás se dijo así por decir. Sí. Esa zona la habitó su secretario particular. Cuando ella fue atrapada y le cortaron la cabeza, su secretario se dimensiona en los escritos en Francia que su secretario alcanzó a huir y escapar y se llevó parte del tesoro de María Antonieta. No dice a dónde, ni con quién, ni cuánto. Por eso piensan que pudiera. Y sin embargo después fue encontrada en Norteamérica esta persona. Por eso saben que llegó a Norteamérica esta persona. Okay. De ahí empiezan las especulaciones, ¿verdad? No, pues quién sabe. Para saber, quién sabe si estas personas que ahorita están trabajando con más tecnología todavía lleguen en algún momento a encontrar algo. Quién sabe. Ya sabes que igual y eran puras mentiras. O sea, que era algo que ni siquiera existía. Pero claro, pues para saber. Bueno, pues mientras que nos vayan pasando a la siguiente, ¿cómo ves? Sí, la que sigue, por favor, señor productor. Señorita. Sí, es que, oye, la que nos hizo la señal de la entrada era otra persona. Bueno, que están las divas, mira, ahí está. Mira, es que no lo veía. Ella no usa gorra como nuestro jefe. Como nuestro jefe. ¿Verdad? Sí, está bien. Este es un dirigible llamado L8. Ajá. US Navy, L8. US Navy. Así L8. Es. Ayúdame con eso. Es que estoy esperando que tú lo digas. Entonces, resulta que este era un dirigible que era de la Goodyear. Es que la Goodyear siempre se anduvo con dirigibles. Sí, es, exactamente. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, los norteamericanos empiezan a la defensiva y piensan que en la costa del Pacífico pueden ser atacados por los japoneses, que lleguen hasta la orilla de Estados Unidos. Entonces empiezan a cuidar su bahía por tierra y aire. Y una manera barata y eficiente es usar dirigibles, porque los aviones no cubren tanto espacio y gastan más gasolina. Sí, claro. Los dirigibles cubren mucho espacio y son baratos de maniobra. Son más económicos. Entonces, este dirigible, el L8, es muy famoso, aunque no fue la primera vez que lo escuchaste, pero cuando vimos el tema tuyo juntos, pero sí es un dirigible que normalmente su trabajo era lo rutinario. Era un comandante y su alférez que salían, eran conocidos, eran gente con experiencia, no se llevaban mal entre ellos, eran personas tranquilas, padres de familia. Y que iban a lo que iban. Y así, su trabajo es vigilar las costas nada más y detectar alguna señal y notificarles a puerto lo que ellos habían divisado y regresarse. Entonces salen a las 6:50 de la mañana, a las 6 de la mañana, de una islita que está pegada a San Francisco, que pertenecía a la Armada, y empiezan ¿qué no puedo decir? Volar, ¿será? ¿No? ¿Flotar? ¿Será la palabra correcta? Tal vez sí, porque están flotando. Sí. Empiezan a flotar como globo por la atmósfera y empiezan a ver, empiezan a reportar ellos lo que están viendo. Y a las 7:50 se perdió su señal, o sea, ya no regresaron, ya no contestaron en el radio. Y se les hizo raro, no contesten, qué raro, no contestaban. Y siempre empezaron a hacer algo que le llaman trazabilidad. Sí, para ver por dónde anda. Sí, o sea, ¿quién la ve? No, pues que un avión que pasó vio el dirigible. Y luego que un navío vio el dirigible. Pero ya se había desviado de la ruta que se supone debía tomar. Okay. Entonces ya no seguía la ruta, después de las 7:50 ya no seguía la ruta que tenía ellos destinada, porque por avistamiento se dieron cuenta que ya no estaban siguiendo. Fueron siguiéndola de alguna manera y vieron que ya no estaba donde debía ser. Exacto. Y llegó hasta las 11 de la mañana, un poquito antes de las 11, a las 10:50 fue detectado por un marino que iba a la playa de San Francisco
a un pueblo que está pegado a la playa de San Francisco y vio el dirigible. Y lo notifica, o sea, emite una alerta, dice, oye, pues veo muy bajo para que esté volando el dirigible por la zona, porque ahí va muy abajo. O sea, no es normal como se estaba comportando el dirigible. Parecía más llevado por el viento que manejado por alguien. Claro, que alguien lo llevara. Entonces lo notifica y a las 11 de la mañana cae en el pueblo que está ahí contiguo. Y ahí menciona que fue un doctor que era vecino, que cayó enfrente de su casa y fue corriendo para atender al marino. Y a las personas que estaban ahí adentro. Y estaba vacío. Estaba vacío. No había nadie en el dirigible. No había... ellos adentro del dirigible tenían chalecos salvavidas y tenían también un barco inflable, una lancha inflable para cualquier emergencia, para poder sobrevivir. Y no encontraron, estaba todo. Estaba todo lo que ellos pudieran ocupar en una emergencia. Así es. Pero no estaban ellos. No están ellos. Nunca se encontraron. Era uno de los pies que salieron. Ah, te crees. No hay que ver porque el frente es del otro lado. Sí. Viajó hasta allá. Fíjate nada más, qué curioso. ¿No creen que se hayan discutido entre ellos y se hayan peleado, si se hayan caído en el mar o qué sé yo? Nadie sabe. No sabe nadie. Nadie supo nada. Hasta la fecha. El dirigible sí cayó, se hizo pedazos porque... Sí, pues es que me imagino que se va agotando igual. No, de hecho pones el 8, pon fotos y puedes ver las fotos de cuando está ahí accidentado. Fíjate nada más. No puede, o sea, no está ahí destruido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? No sabemos. Pues bueno. Entonces sí. Tal vez más adelante, ojalá que sí. Así es. ¿Alguien nos diga qué pasó? Claro. Entonces, esa es la historia número 5. Muy bien. Vamos para la historia número 6. Vamos bien, ¿no? ¿La que sigue, señor productor, por favor? Ahí está. Sí, vamos bien. Ahí esa me impactó. Los niños verdes. Los niños verdes. Esta es una historia vieja también. O sea, se tienen que poner a pensar que en el siglo XIII, en el siglo XII, es por el año 1300, perdón, pues no había tanta tecnología, o documentación, o ciencia, como ahorita, ¿verdad? Sí. Ellos mencionan los niños verdes de Europa. Estos niños, la versión de ellos es que fueron unos niños que se encontraron en un bosque. En un bosque. Ellos hacían pozos para atrapar lobos. Y en uno de los pozos estaban estos dos niños, un niño y niña, que suponían que eran hermanitos, pero no podían comunicarse con ellos. Ellos no hablaban su idioma. Entonces, se veían normales y sanos. La única característica que veían era que eran verdes de piel. Por eso la foto, aunque realmente no es original, porque pues estamos de acuerdo que en 1300 no existían las cámaras fotográficas. Las cámaras sí que captaran este tono de verde. Sí, no, para que te des una idea de cómo era es una ilustración de cómo, cómo se veían cómo ellos. podrían verse. Así es, entonces los niños verdes, pues la piel verde se les hizo extraño. Los recogen los del pueblo y se los llevan al pueblo, ¿verdad? Porque no eran las orillas del pueblo. Y empiezan a preguntarles y se dan cuenta que los niños no hablan el idioma que ellos hablan. Y les empiezan a dar alimentos y no comían porque no están acostumbrados a comer lo que les daban ellos. Hasta que les dieron frijoles crudos. Era todo lo que comían. Frijoles crudos. Entonces el niño no se adaptó a la situación nueva y enfermó. O sea, entre la comida y lo que le abrumaba que no entendía y qué pasaba. Pues sí, aparte como que se veía más pequeñito. Así es, y terminó muriendo. Acuérdate que es una foto de ilustración, nunca dice si fueron más chicos. Bueno, sí, es que yo siento como, creo que en una parte de la historia sí mencionaba, ¿no? ¿La edad? No sé si la edad, pero sí por lo menos que era así, en alguna parte de la historia. Así es, entonces, por eso se llaman los niños verdes de Woolpit. Woolpit es el pueblo de Inglaterra, es Inglaterra esto. Entonces los estudiantes del pueblo trataron de educarlos, que bueno, muere el niño. Lo más que pudieron. Muere el niño y la niña así crece y es educada por ellos. Y la casan con alguien de un pueblo contiguo y le enseñan a hablar inglés y hace una vida normal de alguna manera. Cuando ella pudo hablar y expresarse en inglés, les preguntaron: ¿de dónde vienes tú? Sí, o sea, ya que sabes expresarte. Ahora sí, dime cómo te llamas y de dónde vienes. Así es. Y ya dijo que venía de Marte. Cierto. Yo dije, eso no lo digo. ¿Qué? No, menciona ella que vivían bajo tierra. Y que nunca veían la luz.
que criaban esta ganado y tenían una ciudad, y que de repente empezaron a escuchar un ruido como de campanas y que se fueron acercando hasta llegar a ese pozo. O sea, realmente ellos no cayeron en el pozo, ellos se entraron por la parte de abajo. Ajá. Porque ahí escuchaban las campanas y justo cuando llegan estaban los monos arriba y se los llevan. O sea, ellos no estaban perdidos, ellos estaban andaban explorando porque vieron en su ciudad, en su ciudad, digamos, su pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces dicen que veían resplandores, pero nada como nada el como sol. El día, como el sol. Exactamente. Ajá. Y que todas las gentes hablaban su idioma y todos eran verdes. Okay. Entonces, quiero que sepas que hay una... Ajo nunca has escuchado. Bueno, nunca lo he hablado en el programa, pero yo lo he leído, pero se me hace tan absurdo que no lo he traído aquí a la mesa. A lo mejor valdría la pena traerlo. Pero así como hay teoría de la gente de la tierra plana, hay una teoría de la tierra hueca, y que la tierra realmente no tiene lo que dicen los geólogos, sino que realmente adentro hay ciudades que nosotros no sabemos. ¿Tú crees? ¿Has escuchado eso? Qué loco, no. Bueno, se me hace demasiado absurdo, sí. Si esa es la tierra plana, se hace absurdo. Sí, imagínate. Con un globo aerostático te das cuenta que la tierra que no es plana, entonces sí. Imagínate con eso. Pero bueno, ¿quién sabe? O sea, teoría de esas. Yo pensaría que a lo mejor eran unos niños que tenían algún cierto tipo de enfermedad que hacían de que yo pienso que era lo que comían, y como no tenían luz del sol, que cuenta que contribuye con la coloración de piel. Con la coloración de piel. De hecho, yo pienso, para mí mi teoría es que eran niños de piel tan blanca que se les veía el tono verdosito. Hay gente que tiene la piel muy blanca y se les ve medio azuladita la piel. Bueno, algo así. Yo creo que más influenciado por lo que comían. Porque sí, de hecho, acá mencionaba algo muy cierto. La teoría de que es la gente de sangre azul. Ándale. O sea, porque hay de la nobleza de sangre azul y nosotros los pobres no. Porque en la época de la Edad Media, los que trabajaban en el campo y la tierra, pues les daba el sol. Y se ponían petitos, morenitos. Y los nobles, que lo único que hacían era hacer nada. Más que estar estaban escondidos del sol, protegidos del sol, pues se les veían las venitas. Y como se les veían las venas, sangre se veían azul, decía. Así es. Sí, es que y es verdad, o sea, el tono de piel tiene mucho que ver, y a veces la piel es tan blanca que da esa especie de tonalidad. Pues ellos a lo mejor era algo así, ¿verdad? Estaban en algún lugar donde estaba cerrado, no hablaban probablemente porque nadie les enseñó, a lo mejor ni siquiera conocían al exterior, no sé. Por eso yo digo que en la película de Avatar, donde son todos azules y sangran rojo, está equivocado. Pues, ¿cómo va a sangrar rojo? Sí, o sea, o tienen que tener sangrita azul, o por lo menos más oscura que roja, ¿va? Sí. No pueden, o sea, porque si la piel es azul, tienen que sangrar. De alguna manera, un tono diferente a rojo. Al rojo. Porque nosotros, nuestro piel tiene que ver con la sangre que también estamos. Pero bueno. Entonces esa fue la historia. Hay otra historia parecida, como que se convirtió en fábula, muchos años después, en que ocurrió en España, con cambios significativos. De la misma. Sí, la misma historia. Entonces como que fue una deformación, pero se cree que sí fue real, nada más en esa época. Ya en el pueblo existen y ese tipo de cosas, entonces no hay evidencia. Y no volvieron a aparecer otras personitas con las mismas características. Y tampoco fueron a buscarlas. Pues no. Pues te digo, o sea, yo pienso que a lo mejor era algún tipo de, no sé, enfermedad o qué sé yo. La que sigue se me hace muy interesante. La que sigue, señor, por favor. La del libro. Sí. Ay, yo quería leerlo. La otra. Ahorita lo explicas. Ahora está ocupado ese productor, no nos parece pensado. Está ahí. La que sigue siempre. Ya, hasta ahorita ya. Ese libro. Sí, el libro. El libro está interesante. De Boy Beach. Se llama Boy Beach por la persona que lo compró en 1900. O sea, ni siquiera tenía nombre el libro. El libro, sí. ¿Qué te acuerdas del libro? Recuerdo que es un libro que, para empezar, ni sé ni de qué se trata. Yo quería saber de qué se trata. De hecho, te pregunté, ¿viste de qué se trata el libro? Porque es un libro que menciona que la gente que lo lee ocasionaba diferentes emociones. O sea, ¿por qué? Eso es lo que quiero entender. Bueno, yo te cuento. Este es un libro que se escribió en la época del Renacimiento. Pero lo que se encontró en el libro es que no está escrito en ningún idioma. O sea, nadie ha podido traducir el contenido del libro.
O sea, tú ves las palabras y son palabras bien correctas escritas. Hay muchas fotos del libro. Del libro ajá. De hecho, tiene hojas plegables de esas que abres y luego se puede abrir la hojita. Ah, qué bien. Y se cierra, ¿verdad? Se llaman hojas plegables. Y tú ves correctamente escrito porque se escribían a mano. En esa época no había imprenta como tal. Y no había ni siquiera errores ortográficos que le borraron y lo volvieron a escribir correctamente. No existen, entonces por eso son librados. Se escribió entre 1400 y 1438, o sea, antes del descubrimiento de América, inclusive, si te lo ves. Entonces realmente no se sabe qué sucedió con ese libro. ¿Qué contenido tiene? No, o sea, la ha intentado traducir el manuscrito, pero aunque son letras de las que se utilizaban, no son las palabras que se utilizaban. Entonces no es ningún idioma, no es ningún dialecto, no es de otro país, porque todo está bien identificado. De hecho, la mayoría de los libros en esa época se escribían en latín. O en el idioma, si era una ciudad grande, en el idioma que se hablaba, no sé, en Francia, no, en francés, en Inglaterra. Pero inglés. ¿Estás de acuerdo que alguien lo debió haber escrito? Indudablemente alguien escribió. Sí. Y luego, hay muchas especulaciones del contenido del libro. Ajá. Se dice que tiene, como tiene fotos de plantas, se cree que es como herbolaria. Y luego tiene fotos como de alquimia también. Como alguna especie de remedios caseros, por así decirlo, ¿no? Así es, pero también mencionan que tal vez las teorías conspirativas como siempre están ahí, ¿verdad? Esas están en todos lados cuando no le encuentras la explicación. Se cree que, sí, de hecho, está como ¿cómo se llamaba el que predecía Nostradamus? Ajá. Que escribía en cuartillas que no eran difíciles de traducir, o las traduces como se te pega la gana, ¿verdad? Ándale. Pues algo parecido, ¿no? A lo mejor. Que para ocultar su verdadera intención. Ajá. Inclusive mencionaba que a la gente que lo leía les pasaba algo. Veto a saber si es cierto, por eso quiero saber qué contiene. Para mí es difícil creer está bien que la fuerza de la palabra... A mí me da curiosidad. Que la fuerza de la palabra impacta tu cerebro, sí, tu vida, sí, pero si la palabra no la entiendes... Pero si no la entiendes, no creo. Si la palabra es vacía, pues para ti es... Sí. Sí, me llamó la atención ese libro desde que lo leí. Bueno, no el libro, sino que desde que supe que existe me da curiosidad. Terminó en manos de un señor en 1920 y tantos. Ya sin hojas casi. Sí, le faltaban hojas, pero todavía veo bastantes, todavía suficientes como para... Ya muy viejito el libro, imagínate. Así es, y está en un museo en Italia. No, o sea, no en el mero Roma, pero sí en un museo en Italia. Ese libro todavía en exhibición. Pues si quieres ir a verlo. Bueno. Si vas a Italia me llevas. Bueno. ¿Sí? Ese es tu marido. Está bien, te llevo. ¿Qué vas a llevar? Que bueno. por el programa. Es para el Es para el programa de a Italia. Sí, nos vamos a tomar una foto con el libro así. Qué sí, bueno. Ahorita te va a dejar, Clara. Sí, ahorita vamos. Ándale, mira, el señor productor ya nos está diciendo que nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos a echarnos ya que se acabamos. Pues que nos pase la siguiente, ¿no? Sí, la que sigue, por favor, señor productor. Para ver de qué se trata. Son cortas las que siguen. Las huellas del diablo. Mira, estas. Esta es la historia. En Inglaterra son pueblos rurales en Inglaterra donde se encontraron huellas en la nieve de cascos, como la de caballos. Pero eran cascos de 10 centímetros. No eran cascos del tamaño de un caballo. Tamaño de un caballo. Que llegan a ser 15 a 20 centímetros de ancho. Sino de 10 centímetros algo porque bueno, ponis. Pero, sí. O caballos. Pequeños caballos. ¿Cómo se llama? Potrillos. ¿Sí? Y no fue Alejandro Fernández, potrillos. Y resulta que los cascos pero el caminar de los cascos eran bípedos. No eran cuatro. No eran 4 patitas. No, eran bípedos. Eran 2. Entonces por eso le llaman las huellas del diablo, porque te empezaron a imaginar que dijeron, es el diablo. Sí, y a veces que siempre pintan al diablo con una huellita no, o sea, decía que atravesando pueblos, caminos, paredes, todos lados estaba marcado, o sea, atravesando un río, pasando el puente estaba marcado con las huellas. O sea, todo el pueblo, durante muchos días se veían esas huellas. Nunca vieron a alguien, pero sabían que eran huellas de un bípedo y que tenía herraduras inclusive. No era pie grande, era pie pequeño. Sí, era de pie pequeño. Entonces era un diablito. Un diablito. Esto ocurrió el 8 de febrero de 1855 en Devonshire, en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Realmente nunca se supo, ya no volvió a aparecer, pero el pueblo sufrió mucho en ese tiempo porque pensaban que era el diablo. Va a venir a mi casa, me va a llevar, van a haber dicho. De cuenta que son como un chupacabras de esa época, ¿no? Sí.
Si lo quiero ver de esa manera, ¿no? Sí, ya ves que estamos apanicados. No salgas porque te lleva chupacabra. Bueno, igual acá de este lado. Y nos aumentan la gasolina. ¿Qué dice Cita por ahí? Ay, dice aquí. Los hijos de Shrek, hablando de los verdecitos, sí. Pongan la última. Sí, lo pensé. Mientras leo los comentarios de Cita, dice, entonces intento leer ese libro, la primera emoción que me brinca sería el coraje porque no le podría entender. Sí, te aseguro que sí. No. Sí, porque yo me acuerdo cuando ¿por qué dice el libro? No se sabe, tu cara de frustración, güey. Puso su cara de frustración. De hecho, sí te pregunto. ¿Viste mi cara de frustración? Luego era tu cara de frustración. Es que, ¿supiste de qué habla el libro? No se sabe yo. Okay. Nadie lo sabe todavía, tu cara de frustración. Sí, bueno. Dije, bueno, está bien. Esta es la última por hoy, porque ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Kaspar Hauser es un chamaco que en Alemania que se llama Nuremberg. Llegó corriendo con una carta en la mano a las personas de su pueblo, ahí en Nuremberg. Y la carta decía así es, la carta decía que lo cuidaran. O sea, él traía esa carta y de la carta decía, cuiden a ese niño, sí, cuídenlo, sí. Cuídenlo. Así es. Cuiden a este niño. Es todo. Él no hablaba. No, él no hablaba, no socializaba, no conocía a la gente. Sí estaba vestido. Y lo único que decía 2 o 3 frases, solo comía pan con agua, era todo lo que sabía comer. Pobrecito. Y él solo sabía escribir Kaspar Hauser. Era todo lo que sabía escribir. Entonces, obviamente, él le intentaron enseñarle a aprender a leer, a escribir, o sea, tratando de educarlo y que socializara. Y le preguntaron, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Kaspar Hauser, verdad? Y él le mencionó que toda la vida de él estuvo encadenado. Mira, chiquito. Que nunca había socializado con nadie, que no sabía que existían más personas. Por eso no leí, por eso no hablaba, seguramente. No socializaba con gente. Y solo comía pan y agua porque yo creo que era lo que le daban. Entonces, pero igual su vida fue trágica. Porque de repente un extraño, que nunca se supo quién fue, lo asesinó. Mira. Y así acaba. Lo que pasa que tú ves ahí no es Kaspar Hauser. Se hizo tan famosa esa historia que se hicieron obras de teatro. Y esa es una foto de un que alguien que lo está personalizando. Así, ¿cómo se llaman los letreros que ponen así? Un cartel anunciando la obra, que se llama Kaspar Hauser. Fíjate nada. Pero hasta ahí llegó la historia de él. Qué triste. Extraño misterio. Sí, extraño misterio. Te tengo una sorpresa. A ver. Para la otra semana vamos a dar misterios que estaban sin resolver y ya se resolvieron. Ándale, eso está muy padre porque si no nos quedamos como el libro de que no le íbamos a entender nada. Bueno, estos son tan a resolver, a excepción del que te dije del primero que vimos, ¿te acuerdas? Sí, no fue el de los pies. No fue, recuérdame. No sabes. No me acordé. Qué vergüenza. El de WoW. ¿Sí? Sí. Que el WoW, que ya te expliqué que sí se resolvió. Te voy a decir otro de eso. Ya nos vamos, ya no está corriendo. ¿A poco ya? Nos queda minuto. Por eso, ya es hora de despedirnos. Sí. El minuto es para decirle gracias a todos por vernos. Sí, que sigan viendo Antena. Tiene programas muy padres. Por favor, conéctense a Antena 10. Denle like niños, a para adultos, para las señoras. Sí, de psicología. Hay unos muy buenos. La semana pasada estuve viendo un par de programas nuevos que me encantaron. Estaban muy buenos. Falta una cocina aquí, jefe, de recetas. Sí, es cierto. Sí, nos falta. Ahora con el encierro, ¿en serio? No, sí, hace falta. Ya me agoté el menú. No, hombre. Me vas a traer a mí. En mi casa yo soy el que cocina. Se me quema el agua, mira. No, pero está bueno. Como buena química sí sé hacerlo, pero no me gusta cocinar, no me gusta. Pero bueno. Ya nos vamos. Les hacemos un sándwich con jamón. Aquí les vemos y espero ver toda la programación. Vean la programación, hay programas bastante buenos, interesantes, de gente nueva que se acaba de integrar a Antena. Hay para todos los gustos y en verdad, no se lo pierdan. Gracias por vernos. Denle like a la página, por favor, y compártanla. Si les gustó el programa, muchas gracias y nos vemos igual la otra semana. Otro lunes. A ver con cosas nuevas, a ver qué se nos ocurre. No, ya dijiste que vamos a hablar de cosas, de misterios que se resolvieron. Gracias, nos vemos, hasta luego. Que al final de cuentas todo se resuelve, yo digo. No. Bueno, depende.